Y bueno, bienvenidos a la avanzada ancestralista 1956-1980. Lo primero que hay que entender de este movimiento y que se explica en la primera sala es que se trata de la manera como una serie de artistas jóvenes comenzaron a hacer una serie de invocaciones y de referencias al pasado prehispánico a través de lenguajes artísticos de vanguardia. Un poco por ahí viene el nombre de avanzada. La sala que abre da una serie de antecedentes, ya que nada se crea en el vacío, sobre cómo se fueron posicionando esos imaginarios a través de investigaciones arqueológicas y una serie de artistas previos que ya fueron utilizando con una manera de representación un poco más convencional elementos arqueológicos, como pudieron ser Osvaldo Guayasamín, Manuel Rendón, etcétera. Ya desde la época de Joaquín Pinto había un cruce también entre artistas que colaboraban con arqueólogos, y todo eso se fue posicionando también en la imaginación de los artistas, que eventualmente, llegando a Jorge Suet y los cruces que él también hizo como ilustrador arqueológico y como artista, van a derivar en una de las corrientes del ancestralismo, la denominada corriente arqueológica. Hay unos núcleos que tienen que ver con los desplazamientos temáticos que hace esta corriente con respecto al realismo social, que fue el movimiento que tuvo un auge pleno hasta entrados los años 50, y que es justamente el movimiento que estos artistas van a procurar desacralizar, si cabe el término. Entre esos desplazamientos temáticos están, por ejemplo, representaciones de Guerrero, que se producen prácticamente por todos los artistas que conformaron este movimiento, como Espinel, Hugo Cifuentes, Gilberto Almeida, Aníbal Villasís, Enrique Tábara. Aquí hay un núcleo dedicado exclusivamente a aquello. O, por ejemplo, la fijación en la cultura solar. Entonces ya no se trataba de representar al sujeto subalterno, al trabajador oprimido, sino los ritos, insinuaciones sobre el esplendor al que llegaron las culturas prehispánicas. En la segunda sala intentamos explicar de la forma más didáctica posible cómo se juntan dos lenguajes opuestos, como son el constructivismo, básicamente en la forma como lo articulaba Joaquín Torres García en sus lecciones, y el informalismo, una corriente que tuvo un auge muy fuerte en Europa y al cual arriba Enrique Tábara en España, en la escena catalana, donde estaba teniendo hacia el año 55, cuando él llega, un auge muy grande. El gran desarrollo artístico de Tábara, su invención si cabe, es que mezcla estos dos movimientos opuestos y empieza a trabajar una poética propia con invocaciones a las culturas originarias de la América antigua, usando estos lenguajes. Tiahuanacu es un perfecto ejemplo de esto de aquí, la forma como está construida, con una geometría otra, como la llamaba Tábara, y a la vez con una irregularidad propia del informalismo, que siempre buscaba texturas, relieves y un protagonismo, y darle un protagonismo a los materiales empleados. El año 1958 va a ser el año cero del ancestralismo de raíz europea, es el año en que Tábara realiza sus primeras operaciones de esta naturaleza estando en España. Él recién regresa al Ecuador en el año 64, y de ahí el resto de la sala es, digamos, una carta de amor a la inventiva de Enrique Tábara. Son cerca de 40 pinturas que dan cuenta del gran abanico de estilos, de opciones creativas, de experimentación en que se empeñó el artista durante todos estos años, incluido hasta, digamos, mediados de los años 70.
Hay otra tendencia que también utiliza Enrique Tábara, que es el espacialismo, y eso lo vemos en una serie de perforaciones que pueden tener las obras, como en este ejemplo, Rococó. O esta obra titulada Tabú. Ese tipo de perforaciones también se las ve en esta pintura llamada Aquelarre, donde inclusive está incorporando el sentido del oído, con unas pequeñas piezas de metal, como que si fueran sonajeros, que con el viento resuenan un poco. La tercera sala está dedicada básicamente a Aníbal Villasís, otro artista de los que fue becado para Europa. Él fue en la primera mitad de los años 50, se estableció por un año en Francia y de ahí recaló en Madrid. Y también luego de su experiencia en España, empieza a practicar una modalidad muy matérica en su pintura, obviamente influido por los movimientos españoles, y se convierte en lo que es para mí el maestro de la superficie. Son sumamente encantadoras, diría yo, en la manera como extrae la pintura por capas, algo que de por sí tiene una noción muy arqueológica, usando la técnica del gesso y en fin, una serie de formas de construir una pintura de gruesos impastes. Hay ciertas obras en que inclusive emplea el metal. En esta de aquí, por ejemplo, se puede ver lo que parece ser aluminio derretido y lo usa de una forma muy gestual. Estamos aquí a mediados de los años 60 o en estas otras donde hay insinuaciones de símbolos. En esta, en cambio, titulada Flor de Piedra, no solo que incorpora el metal, sino que hay un título que es muy sugerente de la temática que está tratando, y fue una de las obras que expuso en su muestra en la OEA en Washington en 1967. En esta sala también se incluyen obras de Jaime Andrade Moscoso, un conocido muralista ecuatoriano, cuyo perfil como artista sintonizado con la corriente ancestralista no ha sido destacado del todo, pero tenemos aquí algunas de sus obras que están en comunión con lo que estaban haciendo estos artistas. Esta pieza es una piedra realizada en 1968 luego de un viaje a Machu Picchu, donde tiene una clara inspiración prehispánica. Estos pequeños dibujos que son de los años 70, son del 76, tienen por título Dibujos con rastros de piedras arqueológicas. En cuanto a escultura pública, no solo un par de sus murales, sino también su conocida pileta de la Villa Flora parece estar modelada citando a un sello cilíndrico Jamacuaque, y tenemos una serie de grabados que están en esta vitrina, cuyos diseños pueden evocar fácilmente a compoteras de las culturas Carchi, Nariño, inclusive Jama, etc., pero con una inventiva muy propia. En la cuarta sala le hemos dedicado un buen espacio al tercer gran precolombinista, que es Estuardo Maldonado,
con una suerte de collage de cuadros sumamente importantes, prácticamente todos hechos con la técnica del encausto, es decir, con una técnica a base de cera caliente sobre la cual se hacen incisiones y luego él las trabaja en color, y donde hace un uso excepcional de este símbolo antiguo que es la S, que viene desde la cultura valdivia y la han empleado prácticamente todas las culturas del Ecuador antiguo, y que para él tenía un significado de comienzo y fin, de auge y decadencia, es decir, de un ciclo eterno de la vida. Vemos cómo con ese símbolo arma grillas, mallas, construcciones de todo tipo. La S la usó para modular obras de diversos materiales, inclusive llevándolo a la escultura. Y en obras como La Noche lo vemos también con un colorido que nos lleva a pensar en algo más pop, es decir, van experimentando y expandiendo el lenguaje hacia territorios que eran completamente novedosos para el arte ecuatoriano del momento. Aquí hay un sello Jamacuaque donde se puede ver la S, es interesante notarlo. Esta otra pared está dedicada a otro tipo de experimentaciones de Maldonado que en aquel momento en Italia estaba vinculado con grupos concretos y neoconcretos, cosa que ya se salía un poco de lo matérico y de influencia informalista y se iba un poco más por lo concreto. Y lo que también hizo en Italia, un país industrializado, es poder experimentar con la tecnología que existía ya, y en una fábrica de acero inoxidable logró con soluciones ácidas cromosulfúricas y diferentes tiempos de exposición poder teñir o tinturar el acero inoxidable con diferentes colores. Y usando técnicas de grabado desarrolló aquello que se llegó a llamar inox color, es decir, que el ancestralismo devino en obras que en ese momento eran de muy alta tecnología. Hay un núcleo adicional en esta cuarta sala que son una serie de obras de todos los salones del país, el Mariano Aguilera, el Salón de Octubre, el Salón de Julio, donde estos artistas empiezan a coronar los primeros, segundos, terceros premios. Y es en cierto modo la legitimación institucional del trabajo que todos ellos realizaban. En un comienzo, con toda la oposición de la Casa de la Cultura, que legitimaba, digamos, el indigenismo como un arte oficial, y eventualmente pasan ellos a ser los protagonistas de la escena local, habiéndose propuesto, en palabras de ellos mismos, en enterrar el realismo social como el lenguaje de vanguardia en el país. Hay otro núcleo dedicado a Osvaldo Viteri, con una serie muy particular titulada la serie Símbolos, que es de 1960, y es el breve periodo que él se dedica a trabajar esta estética ancestralista con un dejo más bien primitivista, ¿no?, de símbolos arquetípicos, pero también una serie de cuadros como este que ganó el Salón Mariano Aguilera titulado El hombre, la casa y la luna de 1960, tienen una sintonía con lo telúrico, esta relación, este vínculo que tiene el habitante con el terruño que habita. Hay otro núcleo dedicado a otro de los grandes artistas ancestralistas, que es Gilberto Almeida. Gilberto Almeida también era un gran experimentador de técnicas. De hecho, todos los cuadros que se pueden ver reunidos aquí están usando diferentes tipos de elementos, de materiales, desde arena volcánica hasta cabuya, tinta, pintura. Hay cuadros que son incisos sobre madera. En fin, solo en este pequeño muestrario
de 8 obras que tenemos de Gilberto Almeida se puede ver cómo había ese sentido de búsqueda que enarbolaban todos estos artistas que en algún momento también se reunieron en 1967 como el grupo VAN, Vanguardia Artística Nacional. Otro artista que no ha sido comúnmente asociado al ancestralismo es Jan Schroeder, una figura muy importante para el desarrollo del arte moderno, particularmente en Quito, ya que fue una suerte de tutor, de regente de artistas tan importantes como el mismo Osvaldo Viteri, Milton Barragán y algunos otros. Cómo él estudió muy de cerca la arqueología ecuatoriana y de la cual de alguna forma extrajo motivos a los que unió su formación como un constructivista holandés para desarrollar obras que tenían ese carácter también local. En estas de aquí también tenemos una cuestión matérica y vemos nuevamente cómo esa cuestión de constructivismo e informalismo se unen en una sola obra. Dictó muchos talleres a tejedores indígenas donde les transmitió cómo actualizar sus lenguajes y producir piezas que tengan mayor éxito en el mercado de las artesanías. Este poncho es un diseño de él y nuevamente podemos ver cómo en sus pinturas hay, digamos, también cierto rastro o dejo del diseño textil. Como en esta de acá, de 1959. El último tramo de la muestra tiene obras de Segundo Espinel, algunas maquetas para los murales que hizo para el edificio del Banco Central en Guayaquil, otros donde nuevamente está experimentando con pintura metálica, con texturas, con materiales en una clave más informalista. Tenemos a Mariela García desde mediados de los años 70 y de 1980, donde al regresar de sus estudios en Estados Unidos compartió durante un año taller con Enrique Tábara y vemos de alguna manera cómo ha habido una transmisión de ese tipo de estética informalista. Y hay un núcleo final que tiene que ver con las artes aplicadas y que va desde las alfombras de Olga Fisch, que empieza a diseñar desde los años 40 y a producir desde los años 50, basada en motivos precolombinos extraídos de la arqueología, y Ángel Pazmiño, un mueblista, un ebanista, que también utiliza repujados con diseños precolombinos en los muebles modernos que diseñó, que también fueron sumamente famosos en los años 60 y 70 no solo en el país, sino muebles muy codiciados por extranjeros y de hecho hoy en día se subastan internacionalmente con mucha frecuencia. Otro que en los años 70, hacia fines de los años 70, entró también en el diseño de alfombras con motivos prehispánicos o derivados de, es Peter Musfeld. Y finalmente, a mediados de los 70 también, he querido rescatar lo que hizo el llamado Grupo Piru, un grupo de artistas. En este caso tenemos dos ejemplos de pinturas de Washington Isa, que analizaba la simbología, por ejemplo, de los sellos cilíndricos y aunaba la experimentación con alucinógenos para efectos de extraer de ella motivos plásticos de avanzada, en este caso con los reflejos espejados de los diseños. La muestra concluye con 5 artistas contemporáneos. Todos ellos, aunque no habían sido expuestos al arte ancestralista del país, venían sin embargo trabajando con referentes
prehispánicos desde distintos ángulos y de distintas formas. Ellos son José Luis Macas, Natalia Espinosa, Ronnie Quevedo, Eduardo Jaime y Karina Skibirsky Aguilera. Lo que encuentro muy interesante porque es de alguna manera la evidencia de cómo pervive una estética en el tiempo, a pesar de que al no haber museos donde uno pueda visitar un poco de la historia del arte del Ecuador, existe sin embargo un continuum de esta inquietud por explorar los referentes del Ecuador antiguo.